Buenas noches, Luis, ¿cómo has estado? Pastor, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, sí, señor. Ya acá listicos para comenzar, le estoy escribiendo a la gente. Ah, perfecto, pastor. ¿Cómo vas? Trabajando como siempre, pastor. ¿Y Ah, usted cómo bueno, está? qué ¿Y, bendición. y usted cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Ahí dándole también. Me alegro, me alegro. ¿Te llegó la presentación? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Tenemos 2 minuticos y ya comenzamos. Buenas noches, Julito. Hola, Dieguito, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, acá trabajando juicioso. Ok, perfecto. Muy buenas noches, Pati. Buenas noches, Pastor, Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches, Pati, ¿cómo vas? Bien, Luis Martín, ¿y usted? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Ah, bueno. Veo que se han conectado puros bogotanos. O sea, que no van a ver el partido de América ni de Cali. ¿Tu esposo lo va a ver Clara, ya está con Juan. en el Tuve que estadio? subir. No, 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 aquí abajo en el estudio, porque si no, después los gritos, no. ¿A qué horas comienza el partido? Creo que a las 7:30. Como son dos, ¿no? América en un Sí, lado y Cali en el otro. ¿En dónde sí, están son. jugando? En el Pascual, ¿cierto? Sí, En el señor. Pascual y también allá en el de Palmira, 1-1. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No entiendo. En los dos Creo que estadios de Cali, pastor. El que queda en Palmira y el que queda aquí en Cali. ¿Quién está el de la jugando? Recta ¿Quién está jugando en el de Palmira? no sé si Cali o América, uno de los dos. América, América, América. Ah, ok. Y Cali aquí en el Y Pascual. Cali en el otro, en el cual sí. ¿De verdad? ¿Y contra quién juega Cali? Con el de Bogotá, Santa Fe. Cali. Pero hoy no era clásico de rojos, no era América y Santa Fe. Era con exactamente ese pastor. Ah, bueno, Ese, bueno, bueno, bueno. sí, Ah, señor. bueno, bueno. Vamos a dar inicio entonces, o si no, acá nos quedamos hablando de fútbol. Ya anoche hablé mucho de fútbol cuando sacaron al Tolima, entonces vamos a dar inicio el día de hoy. Señor, en esta noche te damos muchas gracias. Hoy ponemos delante de ti este tiempo. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos por favor que nos capacites, nos ayudes en esa tarea titánica que es, Señor, comprender tu palabra y tener una buena praxis, una buena práctica, Señor, de la fe cristiana, Señor. Y solo es posible, Señor, si meditamos correctamente en las escrituras y las ponemos por obra. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes el día de hoy, que nos asistas y que bendigas este tiempo. Pongo delante de ti a cada uno de mis hermanos, a los que están por conectarse, y te pido que nos acompañes en ese tiempo de manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les recomiendo que me confirmen si pueden ver la pantalla. Perfecto, pastor. Esperemos un momentico, que esto está como lento. Confírmenme si ya pueden ver la pantalla. Negativo, pastor. ¿Todavía no se puede ver? No, señor.
Afirmativo. ¿Ahora sí ya? Sí, señor. Listo. Bueno. Esperemos a que abra eso y ya comenzó la clase. ¿Dónde está? Ah, ya, listo. Bueno, el tema del día de hoy es algo que estuvimos hablando la semana pasada, que de hecho una de las últimas preguntas que hicieron ustedes como estudiantes giraron en torno a este tema, algo que de pronto no tenía como mucha claridad. Algunos lo preguntaban como el poder de Dios, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en la vida del creyente, que si era mayor o menor en las personas de algunos creyentes, y si había más presencia del Espíritu Santo o menor presencia del Espíritu Santo en algunas personas. De alguna manera se ha enseñado eso con otros nombres y por eso se vuelve tan pertinente al día de hoy la clase que vamos a ver. Confírmenme por favor finalmente si están viendo bien y si están escuchando bien. Perfecto, pastor. Ok. Entonces el tema del día de hoy es el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, dos términos que aparecen en la Escritura, en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, y que lastimosamente se le ha dado una interpretación incorrecta a estos términos y ha venido una impresión sobre el pueblo cristiano que no es del todo correcta. Entonces, ¿qué vamos a responder el día de hoy? ¿Deberíamos buscar el bautismo del Espíritu Santo después de la conversión? Y la segunda pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy es, ¿qué significa ser llenos con el Espíritu Santo? Son las dos preguntas que desarrollaríamos el día de hoy. Les voy a pedir el favor, el sonido, porque escucho susurros. Entonces, ayúdenme, por favor. Vamos a explicar entonces qué es lo que significan esos dos términos para la iglesia pentecostal tradicional. La iglesia pentecostal tradicional dice que han experimentado un bautismo en el Espíritu Santo que vino después de que ellos se hicieran cristianos. Ahora, esa manifestación trae un estudio más profundo de las Escrituras y una adoración más eficaz. Trae un nuevo gozo en la adoración, nuevos dones espirituales, como por ejemplo el don de hablar en lenguas. Esta posición en particular, es un momentico que acá se está. Esa posición carismática o pentecostal tradicional dice apoyarse en las Escrituras y dice particularmente, lo que dice o lo que postula es que los discípulos de Jesús eran creyentes ya nacidos de nuevo antes del día de Pentecostés. Sin embargo, a pesar de haber nacido de nuevo, Jesús les dice que no se alejaran de Jerusalén sin que esperaran la promesa del Padre de que serían bautizados con el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Hechos 1, donde él dice que no se muevan de Jerusalén. Y después de 10 días de espera, llega el día del Pentecostés y lenguas de fuego se posaron sobre la cabeza de los discípulos. Eso nos lo relata Hechos capítulo 2. Y por esa razón
los pentecostales y carismáticos argumentan que los discípulos ya habían nacido de nuevo y después de haber nacido de nuevo, es decir, todo este tiempo que pasó, fueron bautizados con o en el Espíritu Santo. Y a la deducción que se llega es que todos los creyentes pasamos por el mismo fenómeno. Todos los creyentes pasamos por el mismo fenómeno. Es decir, en un momento dado las personas nacen de nuevo, y ya sabemos que nacer de nuevo es pues la presencia de Dios en la vida de las personas, pero que luego de esa primera visita viene una segunda visita con mayor poder y son bautizados en el Espíritu Santo, y es donde reciben lo que les acabo de decir, mayor como espectro de entendimiento de las escrituras, hablar en lenguas, manifestaciones bien impresionantes y sobrenaturales. Y pues como que esto se ha vuelto de cultura general y muchas personas manifiestan y creen lo mismo. También los cristianos hoy, como los apóstoles, deberían preguntarle a Jesús por el bautismo del Espíritu Santo, siguiendo el mismo modelo de los discípulos, con mayores poderes y mayores y nuevos dones. Eso es lo que postulan particularmente los pentecostales y carismáticos. Aquí quiero hacer un alto en el camino. Bueno, sí, voy a seguir enumerando esto y luego quiero hacerles una pregunta. Ellos dicen que hay un apoyo bíblico para este modelo. Nacer de nuevo. ¿Cuál modelo? El modelo de nacer de nuevo y después de ser bautizados por el Espíritu Santo. Y argumentan esta posición con Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 14, Hechos capítulo 19. Creen que hay una rica manifestación de pruebas bíblicas acerca de esta posición. ¿Cuál posición? Vuelvo y la repito, nacer de nuevo y posteriormente, tiempo después, ser bautizado por el Espíritu Santo con mayor poder y unción. Todos estos ejemplos son citados por los pentecostales con el fin de mostrar que el bautismo del Espíritu Santo, subsiguiente a la conversión, es un suceso muy común entre los cristianos del Nuevo Testamento. Quiero preguntarle a algunas de las personas que están escuchando la clase el día de hoy, ¿han tenido por mucho tiempo esta postura? Quiero escucharlos. O nadie cree lo que les acabo de decir. Quiero escucharlos. Yo, pastor, no. Yo no. Yo lo creo. Ok. ¿Quién más ha tenido esta postura? No como lo creen los pentecostales, pero yo creo que es necesario la llenura del Espíritu Santo en el cristiano, que se dé de una manera especial, porque a través de eso es que el cristiano puede, o sea, tener mayor entendimiento de la palabra, vivir la palabra como lo dice la palabra, pero no como dicen los pentecostales, porque ellos más es como algo que los motive de una manera como irracional. O sea que Pero la lo gente ves, Pati, pero lo ves como dos eventos diferentes. que Que venga en primera instancia el nacer de nuevo o la regeneración y luego haya la necesidad de ser bautizados por el Espíritu. no, yo la veo porque lo que aprendimos en las clases pasadas es que es como un acto simultáneo en cuando uno nace y el Espíritu Santo le pone vida a uno o ese don de creer. Ok, listo, perfecto. ¿Alguien más quiera hablar al respecto? Que tengan esa posición o la hayan tenido por años, no hay problema, o sea, me gustaría escucharlos. La postura de como a los discípulos, vuelvo y le repito, y es que eso fue lo que sucedió en los discípulos. Los discípulos, es notorio que Dios trabajaba en la vida de los discípulos. O sea, habían sido regenerados, habían nacido de nuevo. Pero posterior a ese nacimiento, ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo porque vino sobre ellos en Pentecostés. En Hechos 2 vemos eso. Entonces, los pentecostales tienen este apoyo bíblico, un apoyo bíblico que puede ser real, o sea, es real. Es real que los discípulos fueron afectados en vida del Señor Jesucristo. Aún su muerte y resurrección seguían influyendo sobre ellos y vemos la mano poderosa del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Pero posterior a eso vemos un bautizo especial, una manifestación poderosa y completamente pues podemos hablar de completa en la vida de los creyentes, de los discípulos del Señor Jesús, posterior a su regeneración. Entonces, eso se suscita al día de hoy también. Al día de hoy vemos estas dos situaciones como situaciones distintas. Una primera visitación del Espíritu Santo donde la persona nace de nuevo y luego la necesidad de que haya otra visitación, otra manifestación, esa con más poder y unción, a la cual se le denomina bautismo del Espíritu Santo. ¿Alguien ha tenido esta posición en algún momento?
Yo, Pastor Connie Constanza, creo Ok. que todos, mi hermano y mi hermana y todos los que estuvimos en la iglesia de la misión, estuvimos adoctrinados de esa manera que nacíamos en el Señor Jesús y después de un tiempo, éramos bautizados por el Espíritu Santo y digamos que el símbolo o la señal era que habláramos en lenguas. De hecho, pues ahí se veía cómo nos ayudaban supuestamente a soltar la lengua y a poder empezar a decir cierto tema de él. Ellos pensaban que fuéramos llenos de él. Entonces, por muchos años estuvimos pensando que eso era lo correcto, que estaba bien. Ok, gracias, Conicita. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Alguien más que haya tenido esta posición o que la haya vivido por tiempo en su cristianismo? O de pronto hay gente que está escuchando la clase que no tiene ni idea de qué estamos hablando y que tampoco, hombre, no tengo ni idea de lo que estamos hablando. Interesantísima la clase. A mí, Diego, a mí también pasó algo parecido a lo que le pasó a mi esposa, que cuando yo llegué al Evangelio, el que estaba, por lo demás, era una fernálica, muchas cámaras, muchas luces. También el pastor desató el don de lengua sobre mí, entonces, incluso una vez me fui de espalda y cosas así. Y tú me decías, no, que Espíritu Santo, que te tocó el Espíritu Santo. Entonces, yo también pensaba eso, o sea, que, bueno, si el Espíritu Santo que está obrando en mí, si puedo orar en lengua. Pero siempre como que me costó un poco, ¿no? Como que, igual como que había que me convenció. Ok, listo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiere participar? Porque me gustaría aterrizar esta clase en la verdadera evidencia que son sus vidas, ¿no? ¿Alguien por ahí habla? Yo. Buenas noches. Dieguito, no tanto como que tuviéramos que recibir el bautismo del Espíritu Santo, sino también en que cada vez necesitamos más las llenuras, o sea, llenarnos más, no sé si esto esté bien o esté mal. ¿Pero en qué aspecto lo nombras? O sea, Llenarse cada vez más. O sea, por ejemplo, estábamos en una reunión, era Espíritu Santo, ven y llénanos más de ti, llénanos más. O sea, yo pienso que pues eso no viene por gotas, no viene, el Espíritu Santo no viene en gotas en nosotros, sino que es la presencia ¿Está plena de él. o no está? Está. Ok, perfecto. O sea, te pido la claridad porque durante la clase, y me gusta cómo lo manifiestas, porque durante la clase vamos a términos como eso, la llenura del Espíritu Santo, términos como eso. ¿A qué se refiere cuando habla de llenura del Espíritu Santo? Hemos hablado de cosas como andar en el Espíritu. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a darnos cuenta a qué nos estimula la Escritura, de qué nos está hablando. Pero me llama la atención el comentario que hace Marisela, porque sí, o sea, como que pareciera que no tenemos la suficiente presencia del Espíritu Santo, que continuamente hay que estar pidiendo que venga, que venga, que venga. Eso también es otro fenómeno y me parece importantísimo que lo nombres. Gracias, Mari. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga su experiencia? Sí, yo por 14 años, pero... Ustedes están siendo mi ayuda didáctica hoy. Durante todos esos años como con ese tema, que se ha llevado como ya un extremo y un abuso, pero pues en este último año, digamos, hubo una parte es que no recuerdo bien cómo dice la palabra, pero algo como que un apóstol estaba preguntando que si ya habían recibido el Espíritu Santo o algo así, y que ellos le habían dicho que no, y que fueron bautizados. No recuerdo bien la historia. Hoy no vamos a tocar, no te preocupes, pero sigue tu historia. Entonces cuando leí eso, pues quedé como un poco confundido, porque yo pensé, bueno, ya que hemos recibido de Dios la iluminación, podría decirse, cuando leí esa parte me sentí un poquito confundido porque entonces quedé pensando, ¿cómo así? O sea, ¿eran o no eran cristianos? ¿Si habían nacido o no habían nacido de nuevo? Entonces como que sí hubo una confusión en ese tema, pero pues lo dejé como resguardar la pregunta y ese comentario para precisamente esta noche. Ok, maravilloso. Yo no acostumbro a interrumpir la clase haciéndoles preguntas a ustedes, pero en esta oportunidad me pareció muy pertinente hacerlo. Y me pareció muy pertinente hacerlo, ¿por qué? Para aterrizar en nuestra realidad la pertinencia de la clase del día de hoy. Miren que hemos sido muy permeados por este tipo de pensamiento. Hemos sido muy permeados. Una cosa es que yo lea una diapositiva y otra cosa es que nosotros traigamos a recolación lo que hemos vivido en 10, en 15, en 20 años de cristianismo, a veces con una pésima práctica. Porque tengo que decirles que hoy la clase se va a enfocar en derribar este tipo de pensamiento. Eso es lo que va a suceder con la clase. Yo les estoy diciendo lo que vamos a hacer. Derribar esta clase de pensamiento. Todos estos ejemplos son citados por los pentecostales con el fin de mostrar que el bautismo del Espíritu Santo, subsiguiente a la conversión, era un suceso muy común entre los cristianos del Nuevo Testamento, de la iglesia del primer siglo, de la iglesia primitiva, y por esa razón los pentecostales y carismáticos ven la necesidad de que ese evento siga sucediendo a día de hoy. Aclaro, no estoy poniendo en tela de juicio que lo que se está nombrando aquí no haya sucedido. Obviamente se nota
en las Escrituras que el Espíritu Santo estaba trabajando en Pedro, estaba trabajando en Juan, estaba trabajando en los apóstoles. ¿Quién sino el Espíritu Santo fue el que trajo arrepentimiento sobre sus vidas? ¿Quién sino el Espíritu Santo fue el que les recordó lo que el Señor les había hablado? ¿Quién sino el Espíritu Santo fue el que los llevó aún a perseverar esos 10 días en oración? ¿Quién sino Él? Pero también vemos una manifestación especial, maravillosa y poderosa del Espíritu Santo de manera posterior en ellos, que se llamó el bautismo del Espíritu Santo. Por eso decía Juan, vamos más adelante, yo los bautizo con agua, pero vendrá uno que los bautice a ustedes con fuego, con Espíritu Santo. Pero entonces, si esto es un hecho que verdaderamente sucedió en los discípulos, en los apóstoles, porque estamos diciendo que es una práctica que no es conveniente entenderla de esa manera para nosotros los creyentes de esos tiempos posteriores, ese es el punto del día de hoy. Entonces vamos a analizar el asunto, vamos a analizar el asunto del bautismo en el Espíritu Santo, planteándonos 3 preguntas. Es lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a plantear 3 preguntas. Primero, ¿qué significa la frase bautismo en el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Segundo, ¿cómo debemos entender la segunda experiencia que les viene a los cristianos nacidos de nuevo en el libro de los Hechos? Y con esta pregunta ustedes se están dando cuenta que es un hecho de que ellos tienen una segunda experiencia con el Espíritu Santo luego de haber nacido de nuevo, luego de haber visto la manifestación de Dios en la persona del Espíritu Santo en sus vidas, en su conversión. Y tercero, hay dos expresiones bíblicas del Espíritu Santo que son más apropiadas para describir la capacitación con el Espíritu Santo que viene después de la conversión. Hay otras expresiones bíblicas, además de la del bautismo en el Espíritu Santo, como por ejemplo la de ser lleno del Espíritu, que son más apropiadas, yo creo que en todos los casos son más apropiadas para describir lo que está sucediendo en nuestras vidas como esa capacitación del Espíritu Santo que viene después de la conversión. Lo primero que vamos a ir a ver es esto precisamente. ¿Qué significa la frase bautismo en el Espíritu? ¿Qué significa esa frase en el Nuevo Testamento? Bueno, voy a citar 4 textos. 4 textos que quien los cita es Juan el Bautista, hablando de Jesús, y predice que él bautizará a las personas con el Espíritu Santo. Entonces, miren, Mateo capítulo 3, verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y ahí voy lanzándole algo para la pregunta que hizo Julio acerca de ese texto, que ojalá recuerdes esto que estoy leyendo, y ahí como que vas a empezar a tener un poco de luz para entender ese texto. Muchas personas que hacen esa declaración que dejó tan inquieto Julio de cómo así que se les predicó solamente arrepentimiento y no había venido el Espíritu Santo sobre ellos. Bueno, tiene que ver con este pasaje. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los otros textos que hablan de lo mismo que ha dicho Juan el Bautista en Marcos capítulo 1, 8, Lucas 16 y Juan 1:33, presentes en los 4 evangelios. Los 4 evangelios. Lo que significa eso del bautismo. Llama la atención que los siguientes pasajes se refieren directamente a lo que aconteció el día de Pentecostés. Los primeros 4 están hablando de el bautismo que tenía Juan el Bautista, pero el bautismo que iba a traer el Señor Jesús, un bautismo de Espíritu Santo y fuego. En esos 4 primeros textos se habla de ese término bautizo del Espíritu Santo. Ahora, los 2 siguientes pasajes se nombran apuntando a lo que iba a suceder en Pentecostés. Hechos capítulo 1, verso 5 dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Ya está hablando del Señor Jesús. En los anteriores 4 textos bíblicos hablaba Juan Bautista acerca de lo que iba a hacer Jesús. Aquí en Hechos ya es Jesús hablando, comparando cuál fue el ministerio de Juan el Bautista y qué era lo que hizo él. Y Hechos capítulo 11, porque Hechos 1 está hablando de lo que hizo en Pentecostés. Hechos 11 empieza a hablar de lo que está sucediendo desde Pentecostés en la iglesia primitiva. El verso 16 dice: cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Están hablando como descendió el Espíritu Santo sobre nosotros en Pentecostés, está descendiendo sobre estas personas. Entonces recordé lo que había sido dicho por el Señor. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Cita Hechos 1:5. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces estamos viendo varios textos de cómo están hablando de este término bautizados en el Espíritu Santo. Sucedió sin duda ese bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con gran poder sobre los discípulos y los que estaban con ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Es decir, 120 personas bautizadas por el Espíritu Santo hablan idiomas humanos y son capacitados de manera especial. Ahora, otra referencia que nos queda del Nuevo Testamento está en las epístolas paulinas. En las epístolas paulinas. Primera de Corintios,
capítulo 12, verso 13 dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Significa entonces esto, en lo que al apóstol Pablo se refiere, el bautismo por el Espíritu Santo tiene lugar ¿dónde? Tiene lugar es en la conversión. Vuelvo y repito, fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El apóstol Pablo está haciendo referencia en qué momento sucede, en los creyentes de los postreros tiempos, después de la era apostólica. ¿Cuándo sucede el bautismo del Espíritu Santo? Tiene lugar en la conversión. Pablo está diciendo que eso, de ser bautizados por el Espíritu, le ocurre a todos los corintios cuando ellos se hicieron miembros del cuerpo de Cristo. Eso es cuando se hicieron cristianos. Esto es cuando creyeron al Evangelio, cuando se arrepintieron de sus pecados. Y la fe y el arrepentimiento se le denomina conversión, como lo vimos en sociología. Fe más arrepentimiento es conversión. Ellos son convertidos. Ellos creen y se arrepienten porque fueron previamente bautizados con el Espíritu Santo. Entonces aquí alguien me dice, Alpimpaus, pastor, estoy confundido. Acabas de decir que hay una rica iglesia donde podemos ver que los apóstoles fueron conducidos por el Espíritu Santo a creer en Jesús, arrepentirse, a crecer. Es decir, ellos primero se convierten y luego de convertirse, el día de Pentecostés, que es posterior a su conversión, algunos de ellos se convirtieron al primer, al segundo año, al tercer año de predicación de Jesús. Pero luego de ese momento de conversión, ellos en un momento lejano a ese primer momento, a esa primera obra del Espíritu Santo, posterior a eso, el día de Pentecostés, que son 50 días después de la resurrección, o sea, mucho tiempo después, ellos reciben una nueva visitación del Espíritu Santo con más poder, con más unción, con más presencia, reciben poder para ser testigos. Entonces, ¿qué? ¿Estás diciendo eso? Ahora me estás diciendo que los en particular, los que reciben el bautismo del Espíritu Santo el mismo día en que se convierten. Entonces, ¿al fin qué? ¿Al fin qué? Bueno, estoy nombrándoles esto y les estoy haciendo esta película, esta novela y toda esta diatriba para que nos hagamos la pregunta, ¿por qué? Porque es que esa pregunta no se lo hicieron los pentecostales y los carismáticos. Esa pregunta no se la hicieron los pentecostales y carismáticos y por eso para ellos es muy fácil decir lo que pasó con los discípulos, los 12, pasa con los creyentes de ahí en adelante. Ellos pierden algo. Término bautismo del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? Dejemos claro qué significa el término. El término se refiere a la actividad del Espíritu Santo al comienzo de la vida cristiana, cuando Él nos da nueva vida espiritual. ¿Y cuándo sucede eso? En la regeneración. Y nos limpia, y nos lleva a apartarnos del poder del pecado, de que amemos nosotros el pecado. De hecho, nos lleva a convencernos de que la Escritura que nos está predicando es verdadero, nos da fe. Y nos lleva a arrepentirnos y a dejar nuestra vida pasada. Se puede hablar que el bautismo del Espíritu Santo puntualmente es la etapa inicial de la santificación. Pero luego vuelves tú a preguntar, bueno, pues entonces los discípulos y los 12, ¿en ellos sucedió de alguna manera distinta eso? ¿Cómo podemos entonces entender la evidencia del bautismo del Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, verso 5 y en Hechos 11, verso 16 sobre los discípulos que ya habían nacido de nuevo? ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, debemos entender, mis hermanos, y esto acá este es el punto álgido. Debemos entender que Pentecostés es mucho más que un evento individual en la vida de los discípulos de Jesús. El día de Pentecostés es el punto de transición, de esa parte, de esa palabra que ustedes se la graben en su mente y en su corazón. Los discípulos pasaron por un momento de transición, porque ellos vivieron el antes de Cristo y el después de Cristo. ¿No? El antes de Cristo y el después de Cristo. Y precisamente el día de Pentecostés fue el punto de transición entre la obra y ministerio del Espíritu Santo en el antiguo pacto y su obra y ministerio en el nuevo pacto. La semana pasada les hablé a ustedes, la clase que veíamos, les explicaba a ustedes que cómo se salvaron las personas en el Antiguo Testamento, de la misma manera en que se salvan en el Nuevo Testamento. ¿Quién era el que permitía entender las Escrituras a las personas en el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Quién era el que les otorgaba fe para creer en las promesas de Dios? El Espíritu Santo. Pero yo les hacía la claridad de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo acompañaba al creyente, no habitaba todo el creyente. Solo habitaba el Espíritu Santo en algunos creyentes que han sido elegidos por Dios para ser profetas, para ser sacerdotes, para ser reyes. Y el Espíritu Santo les era dado para cumplir esa función y labor para el Señor. Ahora, lo interesante del Espíritu Santo del Antiguo Testamento no solamente no habitaba en el general de las personas que los acompañaban, sino que en aquello que habitaba, no habitaba permanentemente. Habitaba hasta que cumplieran su misión y luego podía irse. Por esa razón, el rey David decía en Salmo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ese anhelo de que en él se evidenciara la gran promesa de Joel, que en los posteriores tiempos el Señor iba a derramar de su Espíritu de manera permanente sobre toda carne. Entonces estamos hablando de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba. Bueno, esas dos etapas la vieron los discípulos. Los discípulos vivieron tanto la presencia del Espíritu Santo que los acompañaba, los capacitaba para una actividad, para una labor, realizarla para el Señor,
pero después de Pentecostés experimentan cómo el Espíritu habita en sus vidas de manera permanente una vez y para siempre. Y para siempre ellos vivieron esas dos caras del ministerio del Espíritu Santo. Y por eso es que ellos tienen dos visitaciones. Son las únicas personas que tienen dos visitaciones. ¿Por qué razón? Porque la gente del Antiguo Testamento, vivió en el Antiguo Testamento y no vivió en el Pentecostés, entonces solamente o los acompañaba el Espíritu o los capacitaba para una labor. Y los creyentes del Nuevo Testamento, luego de Pentecostés, luego de Pentecostés, una persona que se ha convertido antes de Pentecostés, vivió esa transición, porque esa transición no solo la vieron los dos. Si están en el momento alto es porque el Señor los había regenerado. En ese momento alto no había regenerado, no había incrédulos, no había creyentes. Todos los 120 eran creyentes, todos los 120 habían sido regenerados y se habían sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. Pero luego del Pentecostés, el Espíritu Santo habita de manera permanente en ellos. Este evento, esta transición, solo vivieron estas personas que están viviendo este momento histórico. Antes del Pentecostés, la acción del Espíritu Santo en la vida individual fue en general una obra de menos poder. Por eso es que la palabra del Señor Jesús, la promesa es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me haréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, España y hasta el último de la tierra. Entonces, ¿cuál fue el resultado de ustedes en la vida de los discípulos? Esos creyentes que habían tenido una experiencia en sus vidas, más poderosa en el Antiguo Testamento, recibieron en el día de Pentecostés una experiencia más poderosa del Espíritu Santo en sus vidas en el Nuevo Pacto. Entonces, acá podemos ver, de alguna manera, una representación de lo que sucedió. Miren, acá dice Pentecostés. Antes del Pentecostés es como se movía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Las flechitas como la autoridad de la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Miren, como que es en Pentecostés. Ahora, la experiencia del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto es completa, es maravillosa, es plena, es permanente, como no lo era el Antiguo Testamento. Claro que se van a manifestar mayor poder para ser testigo de Cristo. Era la promesa de Hechos 1:8. Claro que los dones del Espíritu iban a ser otorgados para la iglesia. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? ¿Que chicaneáramos con esos dones? No. El propósito de los dones es edificar a la iglesia, cosa que vamos a ver en otras clases más adelante. Y la proclamación del evangelio no está limitada a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra. Por eso estaba el Señor capacitando a más personas para hablar el evangelio. Entonces, lo que ocurrió en Pentecostés, fue una transición entre la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Pacto y la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto. Aunque los discípulos vivieron esa transición como una nueva experiencia del Espíritu Santo, mucho después de su conversión, no hay que tomarla como un modelo para nosotros, porque es un momento único, porque es un momento histórico. Y los momentos históricos no se repiten, son históricos. No hay que tomarlo como un modelo para nosotros, porque nosotros no estamos viviendo en un tiempo de transición de la obra del Espíritu Santo. Estamos viviendo un momento donde ya la promesa de Joel se ha manifestado. Hay una diferencia, y gloria a Dios, esa diferencia la causó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el hecho de que haya ascendido a los cielos y se haya sentado a la derecha del Padre, fue que catapultó el hecho de que viniera el Consolador, que viniera un ayudador, el Espíritu Santo, a la iglesia y permaneciera con nosotros. La presencia del Espíritu Santo no es sencillamente que nos acompaña, no, habita dentro de nosotros, somos habitación, tabernaculizó el Espíritu Santo en nosotros, habita en nosotros y de manera permanente. No hay lugar a la comparación. En conclusión, los discípulos ciertamente experimentaron un bautismo por el Espíritu Santo. Como se los he dicho desde el principio de la clase, nunca se negó que eso ha sucedido, que han tenido dos manifestaciones del Espíritu Santo, una menos poderosa y una más poderosa. Después de conversión en el día del Pentecostés recibieron esa manifestación poderosa, una en el momento de su conversión y otra en el Pentecostés. Pero esto sucedió de manera exclusiva en estas personas. Esto sucedió porque estaban viviendo un momento único en la historia. Y ese suceso no es, y vuelvo y repito, ese suceso en sus vidas no es una pauta para nosotros, ni que tenemos que procurar imitar. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo no es una frase que se usaría por los autores del Nuevo Testamento para hablar de una experiencia posterior a la conversión, donde serían las personas habilitadas por el Espíritu Santo, mayor poder para ciertas actividades. Vuelvo y repito, no es una frase, el bautismo del Espíritu Santo no es una frase que usaran los autores del Nuevo Testamento para hablar de una experiencia posterior a la conversión. Cuando ellos hablan de bautismo del Espíritu Santo, ¿están hablando de qué momento? Están hablando del momento de la conversión, el único momento donde el Espíritu Santo se manifiesta en la vida del creyente y se manifiesta ¿para qué? Para quedarse. ¿Cómo podemos entonces, escúchenme bien, explicar, ay, se movió acá.
¿Cómo podemos entonces nosotros explicar los otros aparentes ejemplos de una segunda experiencia del Espíritu Santo después de la conversión que encontramos en Hechos? Porque hay pentecostales que dicen, bueno, listo, está bien, fue un momento de transición. Pero es que vemos que el Espíritu Santo también vino en 2 oportunidades en personas que no habían experimentado su conversión antes del Pentecostés. O sea, personas que se convierten posterior al Pentecostés. Vemos 2 visitaciones. Bueno, ¿esto será cierto? ¿Esto será verdadero? Bueno, vamos a ir a esos pasajes y vamos a averiguar. Hechos capítulo 8, verso 4 al 25, nos habla de la conversión de los samaritanos. Hechos capítulo 10 nos habla de la conversión de Cornelio. Hechos capítulo 19 nos habla de los discípulos de Éfeso que conocían el bautismo de Juan, que fue lo que me acaba de comentar Julio en las preguntas, bueno, en la afirmación que hizo. Déjenme decirles completamente con claridad, en ninguno de ellos se usa la expresión bautismo por el Espíritu Santo, primero que todo. No hay textos en el Nuevo Testamento que nos animen a buscar una segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo que venga después de la conversión. Ahora, como yo sé que ustedes no se van a quedar con el hecho de que yo les nombre el pasaje y les diga no, vamos a explicar por qué no. Vamos a ir a estos pasajes y vamos a explicar por qué no. Hechos capítulo 8, del 4 al 25, nos habla de la conversión de los samaritanos. Y dice así, Hechos 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesús, se bautizaron hombres y mujeres. Hechos capítulo 8, 14 al 16. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, cuales, habiendo venido para recibir el Espíritu Santo, pues aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, acá lo que tenemos que ver es lo siguiente. Algunos han argumentado que esta no era una genuina fe salvadora por parte de los samaritanos, solamente aparente. Hechos capítulo 8 dice, bien creyó Simón, habiéndose bautizado, estaba siempre y quedaba atónito. Por ese texto se cree que la fe que habían depositado los samaritanos hasta ese momento era verdadera. Bueno, Dios en su providencia y soberanía esperó, escúchenme bien, esperó a que los apóstoles fuesen testigos de que a los samaritanos no les era negado el Espíritu Santo de Dios, para que no fueran considerados miembros de segunda clase, sino de pleno derecho a la iglesia. Acuérdense que había un conflicto tremendo y terrible entre judíos y samaritanos. Se podía poner a juicio la conversión verdadera de ellos si no había una verdadera manifestación de Dios. Hechos capítulo 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué les tocó ese texto? Porque era necesario que en el momento en que se convirtieran los creyentes, vuelvo y repito, era necesario que en el momento en que se convirtieran los creyentes de Samaria estuvieran presentes los apóstoles para el cumplimiento de esta profecía, de esta palabra que el Señor les había dado. Ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en Jerusalén. Ya han sido testigos en Jerusalén, fue que predicó Pedro y se convirtieron en y en toda Judea. Y seguían predicando y se estaba manifestando y la iglesia estaba creciendo. Hay un micrófono prendido, por favor apáguenlo. No me quiero gastar mucho tiempo en esta observación. Cada uno que está escuchando, revise su micrófono y apáguenlo. Pero también había otra parte para que se ampliara más el evangelio, y es que llegara a toda Samaria. Que llegara a toda Samaria. Eso fue lo que sucedió. En su providencia y soberanía, el Señor permitió que Felipe predicara. Pero en su soberanía, Él permite que el Espíritu Santo descienda sobre las personas. Es cuando están los apóstoles con ellos, que se cumpla la maravillosa profecía. Hechos capítulo 10 nos habla de Cornelio, versión de Cornelio. Algunos toman a Cornelio ya y asumen que como él se le aparece una iglesia y que todo eso lo invita a la casa, y la gente asume que Cornelio ya era creyente. ¿Y cómo puede ser creyente si no es que el Espíritu Santo ya lo ha visitado por primera vez? Entonces, Hechos capítulo 10, la gente está en una doble visitación en la vida de Cornelio. Es una persona que asume, en primera instancia, lo que Cornelio aún no es, un creyente. Es más bien un gentil, que fue uno de los primeros ejemplos de cómo el evangelio hasta los confines de la tierra. Vuelvo y les cito Hechos capítulo 1, verso 8. No sé si ustedes sabían esto, pero el libro de Hechos tiene un propósito. El libro de Hechos tiene el propósito de demostrar ampliamente que se cumple Hechos capítulo 1, verso 8. El libro de los Hechos de los Apóstoles habla de cómo, y nos muestra cómo los apóstoles fueron testigos al mundo de Cristo en el mismo orden que el Señor dio. Ustedes leen el libro de Hechos y se van a dar cuenta que el libro de Hechos primero habla de cómo el evangelio llega a Jerusalén, luego cómo se toma toda Judea,
llega a todo Israel, luego a Samaria, y de Samaria, lo que luego aparece después de Hechos, y lo que hemos estado leyendo, ¿quién se vuelve el gran protagonista del libro de Hechos? El apóstol Pablo, donde lleva el evangelio a las tierras gentiles. Entonces, el punto y el tema del libro de Hechos. Esto comienza con el primer gentil convertido, esa es la siguiente etapa, de Samaria a lo posterior de la tierra, que son todos los lugares de todas las naciones, porque acuérdense que el Señor va a bendecir en Cristo a todas las familias de la tierra. Entonces, el primero de esa nueva etapa, después de Pentecostés, creyente que recibe el Espíritu Santo es Cornelio. Cornelio, el no creyente. Hechos 10, 34 a 35, entonces Pedro a la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y justicia. Verso 36 al 43 es donde Pedro ya le predica puntualmente el evangelio a Cornelio, y Cornelio cree. ¿Por qué cree? Por la obra del Espíritu Santo. Es algo entonces que Cornelio no había creído antes en la muerte y resurrección de Cristo para salvación, y que más tarde tuviera una segunda experiencia después de su conversión. Solo tuvo una experiencia. Él fue bautizado, si pueden darle ese término, con el Espíritu Santo cuando se convirtió. Hechos capítulo 19, donde se habla de los discípulos en Éfeso. Leamos el pasaje que tanto intrigó a Julio. Les dijo 2 a 5, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Imagínense esto. Entonces dijo, esto lo está haciendo interesantísimo, lo está haciendo el apóstol Pablo con los creyentes en Éfeso, a los cuales les ha predicado alguien anteriormente. Creo que si no estoy mal fue Apolos. ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, el bautismo de Juan, dijo Pablo. Dijeron ellos. Entonces responde Pablo, bautizado con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel día después de él. Esto es en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esto es intrigante. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. En el bautismo, o sea, habían sido bautizados, pero no bautizados en el bautismo de Juan. Y el bautismo era de qué? De arrepentimiento. El bautismo de Juan preparaba el camino. Sí, fue Apolos, ya recuerdo bien. Fue Apolos el que les predicó a los efesios en ese momento. Entonces ustedes se acuerdan que Priscila ya quieren tomar parte de Apolos y conducirlo más exactamente en las escrituras, porque Apolos solo conocía hasta Juan. Daba la vuelta a Apolos, y se predicaba vehementemente, y que Juan estaba predicando que vendría el que había de venir y que lo bautizaría con el Espíritu Santo y fuego. Pues le faltaba una partecita a lo que predicaba Apolos, que era Jesucristo. Ahorita, ¿no? Ya el Señor había venido. Por eso Pablo les dice a ellos, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, preparando el camino, diciéndole a todo el mundo, somos pecadores y necesitamos de un Salvador. Ok. Cuando vieron eso, fueron bautizados. Sí. Otra vez fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos hablando que ellos tuvieron dos manifestaciones del Espíritu Santo. Ni siquiera sabían que el Espíritu Santo existía. No se les había predicado esa parte. Sencillamente se les predicó una parte del Evangelio que fue hasta donde el Señor iba a venir. Pero Apolos no les predicó que ya había venido el Señor y el Señor se llamaba Jesús y que había muerto por los pecados en la cruz del Calvario. O sea, imagínense todo esto. Por eso Priscila aquí la tiene que tomar a un lado a Apolos y completarle su doctrina. Él inquietó a las personas. Con su predicación los llevó a entender que eran pecadores. Pero el evangelio no está completo. Nosotros no llevamos a ese pecador penitente que se siente tan mal por su pecado, si no lo conducimos a su salvación, morir en sus delitos y pecados. ¿Qué hizo Pablo? Lo mismo que hicieron Priscila y Aquila con el mismo Apolos que le predicó a los efesios. Conducirlos a Cristo y en Cristo mostrar que se han cumplido todas las promesas. Cuando estas personas creen, eso significa que el Señor está actuando en ellos y ahora sí se pueden bautizar en nombre del Señor Jesús. Pablo les predicó acerca de Jesús, pues estos no han escuchado el evangelio. Sobre esto no se puede decir que hayan tenido una experiencia después de conversión, porque en la primera día no se le puede llamar conversión, pues apenas estaban recibiendo el evangelio. Parte del evangelio lo dieron con Apolos, pero la culminación, el cierre con nuestro Señor Jesucristo lo reciben con el apóstol Pablo, quien les abre su corazón y sus ojos y su entendimiento. A lo que el Pablo les está predicando fue el Espíritu Santo. Entonces, en conclusión, bautismo del Espíritu Santo es una expresión que los autores del Nuevo Testamento usaron para hablar de la obra del Espíritu Santo después de la conversión. Si se habla de bautismo del Espíritu Santo, se habla desde el momento de la conversión, único momento en la vida de un creyente. Y los supuestos ejemplos de segundas experiencias de recibir el Espíritu Santo en el libro de Hechos no son modelos para que nosotros los imitemos en la vida cristiana. No hay textos entonces en el Nuevo Testamento que nos animen a buscar una segunda experiencia del bautismo del Espíritu Santo que venga después de la conversión. Solo hay un momento de manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente y es en su conversión. Y en ese momento el Espíritu Santo viene para quedarse. Entonces, viene la pregunta del millón. Claro, esto. La pregunta del millón es, ¿habrá alguna consecuencia de creer esto en la doble visitación del Espíritu Santo? Claro. Siempre una falsa doctrina tendrá repercusiones y tendrá consecuencias al interior de la iglesia, siempre. La doctrina pentecostal del bautismo del Espíritu Santo ha intentado dividir a la iglesia en dos categorías de creyentes. Sí, acá no es una línea doble, que hay creyentes y no creyentes, hay no cristianos y cristianos. Pero esa falsa manera de asumir de que hay doble visitación y algunos reciben la segunda visitación y otros no,
hace la iglesia cristiana. Y divide a los que supuestamente son bautizados en el Espíritu y a los que no son bautizados en el Espíritu. Yo me acuerdo mucho de donde venía yo. La preguntita siempre era esta: ¿y tú ya hablas en lenguas? Y ya el Espíritu Santo vino sobre ti y se manifestó el don de lenguas. Y eso ya hacía que hubiese personas de primer renglón y de segundo, y los demás. Había cristianos VIP y los demás. Si no has hablado en lenguas, si no has caído de espaldas, tú no eres VIP. Sencillamente eres uno del común de los demás dentro del pueblo cristiano. Terrible, hermanos. Terrible, mis hermanos. A veces se habla de cristianos llenos del Espíritu y cristianos comunes. Se habla de cristianos espirituales y se habla de cristianos carnales. Se habla de cristianos santificados y cristianos no santificados comunes. De hecho, se habla de discípulos y de sencillamente seguidores o cristianos comunes. Se habla de santos, de sacerdotes y de cristianos comunes. Y es por esa creencia, mis hermanos, que hace 8 días varios de ustedes me insistían que el pastor tenía más unción que el resto de la iglesia. Porque se nos metió en la cabeza la idea de que hay 2 tipos de personas en el cristianismo. De que hay 2 tipos de personas al interior de los cristianos. Los que son VIP, los que tienen, mejor dicho, la doble unción de Elías. Y los que son cristianos comunes y normales. No, mis hermanos. Solo hay una clase de cristianos. Los cristianos redimidos por la sangre de Cristo y por la obra de Cristo. En todo verdadero creyente habita el Espíritu Santo. Estas son las otras maneras de clasificar terriblemente o dividir en categorías. Entonces, la objeción principal a esta posición es que el Nuevo Testamento mismo no enseña esos 2 niveles o 2 clases de cristianos nunca en las Escrituras. Eso es hilar muy delgado y es meterle a la Biblia lo que la Biblia no dice. En ninguna parte de las epístolas leemos que Pablo o que Pedro estén diciéndole a una iglesia que está teniendo problemas por esto. Todos ustedes deben ser bautizados nuevamente en el Espíritu. No, en ningún momento vemos eso. En ninguna parte lo vimos a Jesús resucitado, decía a la iglesia débil o con dificultad en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, pedidme que os bautice con el Espíritu Santo porque ustedes están muy carnales. ¿No? Entonces dividir a los cristianos en categorías, clase, no tienen ningún fundamento bíblico. Entonces, la pregunta del millón sería: ¿hay un mejor modelo de entender por qué hay diferentes grados de madurez, hay diferentes grados de poder y de comunión con Dios entre los cristianos? Porque esto es una realidad. Se experimenta que hay personas que entienden más las Escrituras que otras. Se experimenta al interior de la iglesia que hay personas que se santifican más que otras. Y también podemos ver que hay personas que crecen más espiritualmente que otras al interior de la iglesia. Pero eso tiene que ver que han recibido una doble manifestación del Espíritu Santo. No tendrá que ver con su diligencia o negligencia en su comunión con el Espíritu Santo. A todos nos ha dado la misma oportunidad. A todos los creyentes, ¿no? Todos los creyentes tenemos la misma oportunidad porque en todos los verdaderos creyentes habita el Espíritu Santo y no por partes. Por esa razón lo que explica Marisela de ese constante: ven Espíritu Santo, ven, ven. O sea, ¿para qué yo pido que venga si yo soy verdaderamente creyente? Él ya está en mí. En lugar de estar diciendo ven, 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 ven a nuestras almas, yo lo que tengo que estar es permitiendo que el Espíritu Santo opere en mi vida. A veces repiadosos en las oraciones y reinmaduros en la práctica. Nosotros somos grandes responsables de vivir una vida en santidad, de orar, de leer la palabra, de congregarnos, de estudiar las Escrituras, de crecer en la presencia de Dios. Somos grandes responsables. Capa de extremadamente inconversos, no creen doble listado, los cristianos, los conversos, los creyentes. Y dentro de los cristianos solo hay un grupo de personas. Y dentro del grupo hay personas que no han crecido tanto, y otras que han crecido más, y otras que han crecido mucho más. Pero eso tiene que ver con su madurez y la forma en que se relacionan con el Espíritu Santo, que directamente va a afectar su crecimiento cristiano. De hecho, el mismo Señor habló de eso en la parábola del sembrador. Dice que los que cayeron en buena tierra, algunos crecieron al 30, otros crecieron al 60, y otros crecieron al 100 por uno, dándonos a entender con esa parábola que hay diferentes grados de madurez interior de la iglesia cristiana. Pero en términos generales, un verdadero creyente es la línea de crecimiento. No es que siempre sea continuo. No, el creyente puede tener bajos. Puede haber momentos de monotonía donde no ve cierto crecimiento, pero luego el Espíritu Santo sigue trabajando, sigue trabajando, sigue creciendo. Saben que una persona que lleva 10 años en la iglesia y mira para atrás en su pasado y ve que 10 años después sigue siendo exactamente la misma persona, es una persona que más puede nacer nuevo. Porque una persona que nació nuevo siempre tiende al cambio, al crecer, a que se evidencie en su vida Cristo y menos Él. Eso se llama crecimiento cristiano. Para la mayoría de los cristianos el crecimiento será gradual y progresivo y se extenderá a lo largo de toda su vida. Por eso al interior de la iglesia vamos a ver gente menos maduros y más maduros. Algunos son menos maduros porque acaban de llegar, porque llevan muy tiempo. Habrán otros que han crecido después de muchos años por la negligencia. Pero si el Espíritu Santo está actuando verdaderamente en una persona creyente, esa persona es creyente, esa persona dedicará
a su crecimiento espiritual. Pero no podemos hablar de categorías. Saquémonos la cabeza eso de cristianos carnales. Eso no existe. Una persona en la que habita el Espíritu Santo ya es una persona espiritual. Ahora la pregunta del millón es, ¿una persona en la que habita el Espíritu Santo puede pecar? Claro, pero es evidencia de que es negligente y que ha sucedido algo en su relación con el Espíritu Santo que van a nombrar aquí las mismas diapositivas. Hay otras expresiones, mis hermanos, bíblicas que son más apropiadas para describir la capacitación con el Espíritu Santo que viene después de la conversión. Hay otra manera de hablarlo y es llenura del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La embriaguez exhibe la incapacidad de la persona de tener sobre sí. El significado de llenos es de los significa influencia. Cuando decimos ser llenos del Espíritu Santo, por ejemplo, que el Espíritu Santo nos llene no quiere decir que no tengamos la suficiente presencia del Espíritu Santo. Es que no tenemos la suficiente influencia del Espíritu Santo sobre sus vidas. No porque Él no quiera, es porque nosotros somos a veces los negligentes que no lo permitimos. Ese es el punto, mis hermanos. Acuérdense que en el proceso de santificación todo lo hace el Señor, pero nuestra participación, a diferencia de la santificación que es pasiva, todo lo hace el Señor. Entonces no tenemos nada que ver en contra de la santificación. En la santificación todo lo hace el Señor, sí, es verdad, pero nosotros, nuestra actividad en la santificación es pasiva, es activa. Yo soy el que me levanto y decido vivir en santidad. Es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su voluntad, pero finalmente ¿quién es el que lo hace? Nosotros. Entonces, el significado de llenos del Espíritu Santo no es que no tengamos la suficiente presencia del Espíritu Santo. Significa que necesitamos ser más influenciados por Él en nuestra vida. Cuando hablamos de embriaguez, ¿qué es lo que le dicen a las personas que la paran en la calle? Le ponen un comparendo. Lo que le dicen es, usted está borracho, usted está bajo los efectos, bajo la influencia del alcohol, no bajo su propia influencia. Por eso sus sentidos están retardados y su comportamiento es errático, porque no está bajo su propia influencia, sino bajo la influencia del alcohol. Bueno, por eso la palabra dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Parafraseémoslos, no estemos bajo los efectos del vino, sino estemos bajo el completo efecto e influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu que ya habita en el creyente debe controlar y dominar cada vez más y más la vida de quien lo está hospedando. Efesios 5, en la nueva versión internacional, no nos emborrachemos con vino o el desenfreno. Al contrario, seamos llenos del Espíritu Santo. Pero me llama la atención cómo está, no es ni en pasado ni en presente, sino en presente continuo. Esté continuamente siendo lleno del Espíritu Santo. Es decir, no que no la suficiente presencia del Espíritu Santo, no, sino que continuamente nos dejemos influenciar por el Espíritu Santo. Esto implica que es algo que debe estar sucediendo continuamente en el creyente. Entonces su santificación debe ser creciente. El poder debe ser creciente para el ministerio. Y creciente también la eficiencia en los dones espirituales, una manifestación de su vida para la excelencia. Ahora, ¿qué factores conciernen a la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué factores conciernen a la llenura del Espíritu Santo? Bueno, es un mandamiento. ¿Qué hacemos? Si uno sí quiere, otro quiere, no, es un mandamiento. La palabra dice, sed llenos del Espíritu Santo, es un imperativo, es un mandamiento. Ahora, es condicional, porque se necesita la obediencia a la voluntad de Dios para ser llenos. Pastor, ¿me está diciendo que si yo no obedezco, el Espíritu Santo no habita en mí? No, saquémonos de la cabeza la idea de que ser llenos no es la suficiente presencia del Espíritu Santo. No, ya el Espíritu Santo está presente en el creyente. Pero si el creyente no es obediente a la voluntad de Dios, pues la influencia del Espíritu Santo sobre la vida del creyente no va a ser la suficiente. El creyente sigue siendo él mismo. Cuando Juan el Bautista decía, es necesario que yo venga para que él crezca. Pero no solo es un mandamiento y condicionar la obediencia, sino que es repetida. Es un evento continuo, cada vez permitir que más y más y más nos influya el Espíritu Santo. A nosotros la Escritura en Efesios nos deja este Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. ¿Eso qué significa? El contexto relaciona el pecado con contristar, no mentirle, no prolongar la ira, quitar de nuestra vida sentimientos de falta de perdón. Todo esto no permite que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas de la manera que debe actuar por el pecado presente en nuestras vidas. También habla la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:19, que no apaguemos el Espíritu de Dios. Esto no significa que nosotros podamos, el apagar no significa que se vaya. Olvidemos, el Espíritu Santo nunca se va a ir del creyente. Así el creyente sea muy negligente, el Espíritu Santo nunca se va a ir del creyente. Pero no va a poder afectar al creyente de manera maravillosa. Pues no podemos hablar de que es creyente en el fuego del Espíritu Santo, porque está dejando que la influencia del Espíritu. El resultado, Gálatas 5:22-24. ¿El resultado de qué? De no contestar al Espíritu y de no apagarlo. El resultado es el carácter de Cristo en la vida del creyente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Miren que el texto habla de la lucha que vive el creyente. Nosotros tenemos que morir a diario. Tenemos que a diario renunciar a todo lo vergonzoso de nuestra vida para poder andar en la influencia del Espíritu Santo. Alguien me decía, ya no quiero sentirme en ese agobio de esta batalla diaria de vivir para la gloria del Señor. Bueno, esta batalla terminará cuando estemos en la glorificación, cuando no haya pecado, cuando no haya muerte y cuando ya no podremos pecar. En la gloria, mientras estemos acá, habrá esta batalla y esta lucha entre seguir viviendo bajo nuestros propios términos o según la maravillosa influencia y presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que el Señor así lo haga en nosotros, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a terminar esta clase y pues son todo oídos. Los escucho, mis hermanos. Pastor. Dale, Luis, cuéntanos. Bueno, yo creo, ¿no?, que el error más grande que cometieron fueron los pentecostales en el momento de ese avivamiento que hubo en Estados Unidos, que trae como consecuencia lo de la calle Azusa, ¿verdad? Ahí nace lo que realmente es el nacimiento del Espíritu, porque antes de eso no se conocía realmente ese episodio. Se tomaba en cuenta lo que usted dice y lo que la Biblia dice acerca del bautismo en el Espíritu. Pero lo que pasa, Luis, es que casi siempre una herejía nace de una mala comprensión de la Escritura o de una manipulación de la Escritura. En este caso, ellos malinterpretan el texto de Hechos capítulo 2 y queriendo replicarlo al carbón, un evento histórico único y irrepetible que solo sucedía en aquellas personas que vivieron antes en la forma en que se movía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo. Quisieron replicar al carbón esto, pues mira lo que da a luz. Un movimiento como el pentecostalismo, que tiene una, lastimosamente, siendo una de sus banderas, el Espíritu Santo, tiene una comprensión errática del ministerio y forma de moverse el Espíritu Santo desde la iglesia primitiva hasta acá. Entonces, como lo has dicho, es un completo desacierto, copiar al carbón lo que sucedió en los apóstoles en nuestras vidas. ¿Alguien más? Yo, Dieguito, buenas noches. Hola, Dianita, cuéntanos. Es que quiero entender un poco sobre el bautizo en agua, porque no sé si entonces el bautizo con agua es realmente solo como una muestra de dar testimonio de mi fe, y ahí no, en realidad no es que pase nada espiritual, sino que solo pasó en el momento en que aceptamos el Evangelio y creemos en Cristo. Bueno, esa pregunta que estás haciendo es muy buena y de pronto nace del texto que estudiamos hoy del bautismo de los de Efesios. Nosotros debemos entender algo y es, antes había una manera de, o sea, el bautismo de Juan no es el mismo bautismo que ahora tenemos los creyentes del que está hablando Pablo. Y lo vemos presente en ese texto de Hechos 19. Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Ellos se arrepintieron de sus pecados. Y el bautismo de Juan tenía ese énfasis. Y acá tengo que hablarles un poco de cómo se efectuaban los bautismos antes. Es que aún el bautismo tuvo un cambio. No creamos que el bautismo de Juan es el mismo bautismo que practicamos nosotros. No, no es el mismo. No es el mismo. Aunque tiene la misma práctica, que es sumergirse, no es lo mismo. En la época en que Juan empieza su ministerio de bautismos, los únicos que se bautizan son los gentiles que se quieren judaizar. El proceso para judaizarse y convertirse en algo que se llama prosélitos era precisamente eso. Llegaba, por ejemplo, una persona de Roma que ha sido influenciada por la religión judía y dice, me quiero convertir al judaísmo. Decían, listo, perfecto, tiene que sumergirse en agua y salir, porque usted, por ser extranjero, por ser gentil, usted es un pecador, un sucio, un perro de lo peor. Al hacer ese sumergirse, bautismo, viene de la palabra baptismo, que significa sumergirse, y cuando se mete en el agua y sale, usted ya va a estar limpio. Solo lo practicaban los extranjeros que se querían judaizar. Esa práctica la toma Juan el Bautista y la empieza
a desarrollar por excelencia, ¿sabes en quiénes? En los judíos. Los judíos no se bautizaban porque ellos creían que por ser judíos ya nacían limpios. Entonces, que Juan el Bautista empiece a bautizar un poco de personas de esta manera era el anuncio y la preparación para que el evangelio viniera. ¿Y cuál es esa predicación de Juan? La primera de las 5 leyes espirituales, de las 5 doctrinas de la gracia, perdón, que nosotros vimos semanas atrás. Y es que todos somos pecadores, de que todos estamos perdidos, todos estamos muertos espiritualmente, que todos, absolutamente todos, ya seamos judíos o gentiles, todos estamos muertos, esclavos e incapaces, ciegos. Entonces, que un judío se bautizara en el bautismo de Juan era su reconocimiento de que sabía que estaba perdido y que necesitaba que el Señor lo salvara. En ese bautismo fue que se bautizaron los efesios en el capítulo 19. Pero todavía no se les había predicado de Cristo. Luego, cuando viene el Señor Jesús y los discípulos empiezan a bautizar personas, las bautizan es en el hecho de que reconocen sus pecados y mueren a su vida de pecado y resucitan a una nueva vida en Cristo, que así es como lo explica el apóstol Pablo en sus cartas. Lo maravilloso del asunto es que en el pasaje que vimos hoy de Hechos 19, esas personas experimentaron esas 2 etapas, una profunda convicción de pecado en sus vidas, pero finalmente son bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es cuando ellos, de una manera gráfica, declaran que depositan su fe en el Señor. Esa explicación histórica te la tenía que dar para que comprendamos el texto. Segundo, tú preguntas, ¿sucede algo en el momento en el que me bautizo? No, no sucede nada. Sencillamente es un acto de obediencia. Tú puedes tomar el momento en que te bautizas como un momento de darle otro norte a tu cristianismo. Pero palabras más, palabras menos, el bautismo es la manera gráfica de demostrar un evento que sucedió antes. ¿Cuándo? En tu conversión. En tu conversión. En la conversión, cuando se te predica de Cristo y tú entiendes tu pecado, reconoces tu maldad y corres a Cristo para que Él te salve, en ese momento tienes fe y te arrepientes. Renuncias a tu vida pasada y quieres vivir de una manera distinta. Eso lo graficas cuando te bautizas y en el bautismo sepultas tu antigua manera de vivir al meterte en una tumba de agua como son las aguas del bautismo, y al salir estás identificándote con Cristo al resucitar. Con Cristo te identificas en su muerte y con Cristo te identificas en su resurrección. No está queriendo decir que en el momento en que te bautizas, solo en ese momento es cuando estás muriendo y cuando sales de las aguas es cuando estás viviendo. No, es un evento que sucedió antes y sencillamente lo graficamos en el bautismo. Eso de que no te bautizas y los cielos se abren y escuchas más atentamente la voz de Dios y el Señor se agrada de ti y el Espíritu Santo desciende con más poder, eso es falso. Eso es tratar de alegorizar el texto de cuando Jesús se bautiza en Jordán. Eso es falso. La regeneración, la venida del Espíritu Santo sobre tu vida sucede cuando naces de nuevo. Y tú no naces de nuevo el día que te bautizas. Tú naces de nuevo el día en que al Señor le parece que nazcas de nuevo. Él es el que toma la decisión. Sencillamente te bautizas como una señal externa al mundo de que tú eres discípulo de Cristo y te has identificado con su muerte y resurrección. No que suceda en el momento de ser bautizado. Amén, Dianita. Sí, Dieguito, ya, gracias. Ok. Pastor, Cuéntame, Patricia, creo que es. una pregunta. Hoy, es cierto, hablamos acerca de que las lenguas están relacionadas, o en el tema principal fue relacionados con los pentecostales, del énfasis que le dan. Pero yo pregunto, a la época de hoy, pues vemos que Pablo también le habla a los corintios acerca de las lenguas, dice que es el que habla en lenguas le habla a Dios. Entonces, ¿qué pasa en este momento
pues no sé si lo vamos a ver con los dones espirituales, esas lenguas en ese momento todavía son repartidas a los creyentes, porque allí dice pues que es como esa comunión con el Señor y que el que tenga lengua lo hable si hay alguien que lo interprete, dice en Corintios. Pero también porque solamente se hace en énfasis de hablar en lenguas de una manera, digamos, angelical o que nadie entienda o espiritual, y por qué no se hace en énfasis, porque allí también dice que se entendían entre ellos, o sea, que el que hablaba inglés le entendía al que hablaba español, o sea, entonces de allí es que vienen que todos podamos en un momento dado, por ejemplo, hablar inglés o hablar cualquier otro idioma. ¿Y qué pasa con las lenguas en esta época? Bueno, eso lo vamos a responder cuando veamos los dones. Pero ya que vimos hoy Hechos 2, tengo que hacer una claridad y es, en Hechos capítulo 2, las lenguas que hablaron los apóstoles fueron lenguas humanas. La glosolalia, que es como se le llama a las supuestas lenguas angelicales, es una doctrina novedosa. Nunca fue predicada en la iglesia primitiva. Nunca en la iglesia primitiva se habló de que los ángeles hablaran una lengua distinta a los hombres. Nunca se habló de eso. Son interpretaciones que se sacan de textos, como por ejemplo, Primera de Corintios 13, donde dice, si hablarse lenguas humanas y angélicas, cuando lo que está haciendo el apóstol Pablo es una hipérbole. Si entregara mi cuerpo para ser quemado, es una hipérbole. Si supiera todos los misterios y las profecías, hombre, ¿hay alguien que sepa todos los misterios y las profecías? O sea, ¿alguien que sea omnisciente? Solo Dios. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es usar hipérboles de cosas que no se dan. Y por eso en ese momento es que usa, hablando de lenguas humanas y angélicas. Pero la gente cogió una hipérbole, una figura literaria válida, para hablar de si no tengo amor, nada soy, y la tomó como algo que era cierto. Yo a ustedes les envío un libro maravilloso, ojalá lo puedan leer, se llama Fuego Extraño, donde John MacArthur retrata todo lo que sucedió con los pentecostales y la calle Azusa y todo esto, porque eso fue re nocivo. La primera vez que se habla de lenguas angelicales y de glosolalia fue cuando se levanta el movimiento pentecostal. Ellos supuestamente se meten en un tiempo de oración, y en ese tiempo de oración en el que se meten, alguno de ellos habla una lengua muy parecida a un dialecto africano, y ellos creyendo que se ha manifestado la presencia de Dios sobre su vida y que ha recibido el don de lenguas, porque ellos sabían muy bien en ese momento la interpretación de Hechos 2 y sabían que eran lenguas humanas. Esa persona, pensando que había recibido el don de Dios y había recibido ese don de hablar ese dialecto africano, lo enviaron al África. Y cuando llegó al África a predicar el evangelio, ni se entendía él, ni le entendió nadie. Demostrando así que lo que él hablaba no era un lenguaje humano, era un lenguaje que él se estaba inventando. Y se devolvieron, pero como había habido tanto impacto de los medios de esta manifestación del Espíritu Santo y de esta peregrinación a África con este nuevo don que había recibido la iglesia, ellos, por no quedar mal, fue la primera vez que se le da la interpretación de que no, existen otras lenguas que no son solo las humanas de Hechos 2, sino existen otras lenguas que son las angélicas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando citamos el texto donde Pablo habla de las lenguas, porque el mismo apóstol Pablo dice que las lenguas para nosotros no son nada, pero para el incrédulo son señal. Y estaba hablando de que para el incrédulo son señal, ¿por qué? Porque el incrédulo iba a entender lo que estaba escuchando, porque estaba escuchando lenguas humanas. El Señor siempre le da dones a la iglesia para edificar a la iglesia. El Señor no le da dones a los hombres para que sean de adorno. El Señor le da dones a la iglesia para edificar a la iglesia. ¿Por qué Dios le dio el don de lenguas a los 120 en el aposento alto? Porque había una premura, un afán, una necesidad inmediata de que salieran ya mismo ¿a qué? A predicar el evangelio. No se puedan sentar a aprender durante 2 años una lengua. Ellos aprendieron perfectamente y sin acento esas benditas lenguas y pudieron predicar el evangelio. Y ellos no solamente recibieron el don de lengua, sino el don de interpretación. Recibieron ambos dones, ambos dones. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguien habla en lenguas y no hay intérprete, mejor no hable en lenguas. Porque el que habla lenguas, habla misterios para Dios. ¿Por qué?
Está hablando, ¿por qué? Porque Dios sí sabe todos los idiomas. Dios sí sabe todos los idiomas, no que sean lenguas angelicales. Tenemos que tener cuidado con eso. Es una novedad la glosolalia. Ya si nosotros la tomamos como para nosotros. Está aún comprobado científicamente que todas las palabras que usan, todas las, bueno, ni siquiera se puede hablar de palabras. Todo ese ruido que hacen las personas que supuestamente hablan lenguas angélicas, está comprobado que no es ningún idioma. Porque cuando se habla un idioma, se activa cierta parte del cerebro que no se activa cuando las personas hablan eso. En ese momento no se está activando la parte del cerebro que se activa cuando se habla un idioma que se ha aprendido, sino se activa la parte no se activa la memoria y lo que se activa cuando se habla algo que se ha aprendido y que tiene lógica, sino se activa la parte del cerebro donde tiene que inventar y es ilógica. Eso es interesantísimo y estos estudios los han hecho y es maravilloso porque evidencia que el Ababababaiquindra sube la banquita, baja la baranda, Rambo saca la bazuca, rasca la barriga, sencillamente son una serie de ruidos que uno hacía sin sentido, en los cuales no actúa Dios, sino es tristemente la manifestación, escúchenme bien, la manifestación de hasta una histeria colectiva. No hay de dónde agarrarnos para eso. Y lo voy a hablar con más detalle cuando tengamos esta clase. Pero ya que están tan interesados en este tema, lean el libro que les envié. Ahí está registrado con periódicos de la época. Está registrado históricamente lo que sucedió. No se está inventando en absolutamente nada. Si hay el registro histórico de la sana doctrina que hasta 1900 nunca se habló de la glosolalia. Como hasta 1900 tampoco nunca se habló de profecía, ni nunca se habló de apóstoles. Nunca, nunca, nunca hasta 1900 que se levanta este movimiento supuestamente del Espíritu Santo y de los dones. Nuevamente esa explosión de profetas en el 90 y luego estos profetas que anuncian que vendrá una nueva manifestación del apostolado de la iglesia primitiva. Y miren la que estamos ahora. La gente escuchando más a los profetas y a los apóstoles que leyendo las escrituras. Y más gente hablando incoherencias que dedicándose a estudiar la palabra y a dejar de ser místicos para tener una fe sólida, basada en la palabra de Dios, que nos muestra el carácter y el Dios maravilloso que tenemos. Pero vamos a ver eso con más detalle cuando veamos precisamente los dones del Espíritu Santo. Amén. Pero pastor, es que allí, por ejemplo, Pablo decía que le daba gracias a Dios porque hablaba más que todos en lenguas. O sea, Es entonces que lenguas el apóstol era. Pablo, mira, el apóstol Pablo no solamente sabía griego y hebreo, él casi llega hasta España y predica en latín. A mí no me sorprende que él hable de que sabía más lenguas que todos. Lo que pasa es que entramos nosotros predispuestos al texto y tenemos que tener mucho cuidado. Entramos predispuestos al texto y podemos caer en esta situación. Nosotros asumimos que está hablando de lenguas angélicas. Bueno, tendremos que esperar. Vuelvo y les repito, hay dos posiciones al interior del cristianismo. Una que se llama el cesacionismo, donde se cree que estos dones cesaron, y otra que se llama el continuacionismo. Cojámonos de lo que dice el apóstol, que dice que esto continúa. Si alguien acá que está escuchando la clase cree que esos dones continúan, pues tienes toda la libertad de creerlo, no hay problema. Pero a mí la palabra no me lo permite creer, ¿sabes por qué? Porque el mismo apóstol Pablo decía, si no haya intérprete, cállense. Si no hay intérprete, cállense. Si yo tengo supuestamente el don de lenguas, pero nadie me interpreta lo que estoy diciendo, ¿qué me está diciendo la palabra que haga? Si supuestamente hay lenguas angélicas, que me calle. Porque los dones, y esto sí está abiertamente especificado en la Escritura, los dones del Señor los da para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿De qué le sirve a la iglesia que yo hable en lenguas supuestamente angélicas si nadie entiende? Ahora, lo chistoso, ¿saben qué era? Yo me acuerdo que yo hablaba un poco de sandeces. Yo caí en ese grupo. Yo sí puedo decir que hablé más que muchos. Y al día de hoy puedo decir que son sandeces lo que hablé.
y llegaba alguien y decía, a mí me ha dado Dios el don de interpretar esas lenguas. Y empezaba a decir un poco de cosas que uno ni sabía si eran ciertas o no. No, el Espíritu está diciendo esto, aquello y lo otro, que irás a las naciones, que predicarás, que tendrás poder, unción, autoridad, resucitarás muertos. Nada de lo que me dijeron ha pasado. Porque estaba hablando de su propio corazón esa persona. Porque estaba hablándome a mi ego, no para exaltar el reino de Dios. El hecho de que el Señor diga que el Espíritu Santo es el que asigna los dones a las personas. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia del día de hoy. Sergio, ¿hay algo que está pasando con tu celular? Ponles silencio o vuelve a comenzar la sesión. O alguien está sonándole por ahí el celular. Otra vez, miren. Entonces me llama la atención esto. Me llama la atención esto. Si el Espíritu Santo es el que reparte los dones, porque al interior de la iglesia se obliga a las personas a hablar en lenguas. El que reparte los dones es el Espíritu Santo como Él quiere. Y en su momento, en la iglesia del primer siglo, hubo gente que habló otras lenguas para predicar el evangelio. A otras personas no se les dio ese don. No todo el mundo del primer siglo habló otras lenguas. No todo el mundo. No todo el mundo profetizó. No todo el mundo tenía, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Pero al día de hoy todo el mundo quiere profetizar, todo el mundo quiere hablar en lenguas y eso va en contra de lo que dice la Escritura. Porque es el hombre queriendo manipular los dones de Dios. Entonces todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Vuelvo y repito, si alguien quiere tener aquí una postura distinta, lo puede tener, no hay problema. Pero en particular, nos hemos ido hacia este lado de la balanza del cesacionismo en dones como los de profecía, como el ministerio apostólico y el hablar en otras lenguas, como también el poder hacer sanidades a través de personas, porque vemos que no hay asidero bíblico para poder soportar esto. Que el Señor puede seguir haciendo milagros al día de hoy, claro que lo puede hacer. Que podemos hacer lo que dice Santiago, que unjamos con aceite a los enfermos y oremos por ellos. Sí, maravilloso. Que la oración de fe sanará al enfermo, maravilloso, pero no fui yo. Es el Señor quien lo hace. Pero eso de peregrinaciones de un poco de gente porque fulano de tal sana personas, no creemos en eso. Y de hecho, HBO, que está también en el libro que les mandé, ojalá lo puedan leer ya que hay tanto interés antes de que tomen una posición. HBO hizo un video de 2 horas y media desvirtuando todos los milagros que hacen estas personas, mostrando que eran un fraude. Y en ese video de HBO salen grandes supuestamente evangelistas de Estados Unidos, que al día de hoy siguen haciendo campañas evangelísticas, supuestamente sanando personas. Entonces, esto de los dones espirituales es un tema muy delicado, porque muchos se han aprovechado de esto. Y son más los que han salido como lobos rapaces que nada más. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues ojalá que con la clase que tengamos la próxima semana, que vengan de los dones, podamos dar un poco más de explicación, no así tan escueta, sino con textos bíblicos puntuales. Al día de hoy esto sigue siendo un debate. Las personas que son cesacionistas tenemos nuestra postura y los que son continuacionistas también tienen su postura y sus textos bíblicos. Ustedes tomarán la determinación. Yo soy honesto a nivel intelectual y les doy ambas posturas. Ustedes tomarán la decisión de cuál les parece más bíblica. A mí me parece más ortodoxo el cesacionismo, entonces ustedes tienen la libertad de creer lo que les parezca. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo le decía por eso, por lo de las lenguas, o sea, no tanto que fueran las lenguas pues de esas que nos hablan extrañas, sino que, o sea, ¿por qué no le hacen énfasis a que también hablaban otros idiomas? O sea, más que lenguas eran otros idiomas de que la gente se podía entender, pero ahora entiende porque prefieren más el que, o sea, mostrar y querer mostrar algo falso que no es realmente una manifestación extraña. Y Pati, te aclaro, ese énfasis se ha hecho y se hizo hasta 1900, cuando viene este movimiento pentecostal, donde por primera vez se habla de la glosolalia en 1900 años. En 1900 años. Por primera vez se habla de la glosolalia y se empieza a hablar de que es que el lenguaje de ángeles.
y la gente lo empieza a practicar. Al día de hoy somos muy pocas las iglesias que predicamos y hacemos énfasis que las lenguas que hablaron los apóstoles fueron lenguas humanas, con el deseo de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, como era el propósito de Hechos, del libro de los Hechos. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Pero como la gente lee textos fuera de su contexto, descuartizan la escritura, la desmiembran y la leen a voluntad, y ven en ella lo que quieren con su manera de interpretación subjetiva, pues nacen este tipo de doctrinas tan populares, al punto de que hoy un 80%, 90% de las iglesias que se denominan de sana doctrina practican esta aberración. Entonces, no, Pati, bien, súper la pregunta, pero pues yo también tengo que ser muy puntual, y no solo lo digo solo por ti, sino por todas las personas que escuchan, a las cuales espero que no se hieran susceptibilidades, ¿no? Estamos en un espacio académico donde están ustedes muy abiertos a tener otra postura. Si no están de acuerdo con el seminario, tienen la libertad de tener otra postura, pero yo les ruego a Dios que ojalá esa postura sea bíblica. No sea que porque me acostumbré y porque me gusta más, sino porque sea bíblica. Acá nos vamos a esforzar en demostrarles todas las evidencias de lo que creemos que está sucediendo, y aún del respaldo histórico. Por eso vuelvo y les repito por enésima vez el día de hoy, ojalá se puedan leer el libro de Fuego Extraño, que muestra la locura en la que ha caído la iglesia tratando de honrar al Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien más tiene preguntas? Dieguito, respecto a la influencia del Espíritu Santo, quisiera saber tu opinión sobre un comentario de Paul Washer, porque, digamos, tú nos estás dando a entender, o bueno, más bien la palabra de que debemos ser influenciados por el Espíritu Santo, pues, para llegar a esa santificación. Y que tal vez hayamos caído en esa trampa de pensar de que otra persona era más grande espiritualmente. Paul Washer decía en una predica que él como pastor tenía como la responsabilidad de durante la semana pues crear su sermón, orar, porque obviamente habían miembros en la iglesia que no tenían el tiempo para hacerlo. Entonces él tenía como que sacar esos tesoros para compartirlos con la iglesia. Entonces me hace pensar como tal vez en la condición en la que nos encontramos muchas personas de no tener el tiempo para estudiar la palabra como lo hace un pastor de lleno, o para tener los tiempos de oración como tenían muchos padres de la iglesia o puritanos o este tipo de personas. Llega nuevamente como ese mismo pensamiento, pero es que tengo que cumplir obligaciones y no puedo tener el mismo tiempo que el pastor, por eso es que el pastor es pastor y yo soy miembro. Entonces no Pero sé si Julito, yo no creo que ese sea, el objetivo con esa afirmación de Paul Washer. Porque él finalmente, ¿qué está buscando? Que esa persona que en ese momento no tiene tiempo y no se le puede dedicar a la escritura, sea edificada con ese sermón y con el paso del tiempo madure y saque tiempo para su comunión con Dios. No alcahuetearle el hecho de que para él sean más importantes las cosas de este mundo que las del reino de Dios. No, sencillamente él tiene la responsabilidad, los pastores tenemos la responsabilidad de edificar semanalmente a la grey que el Señor nos ha dado para que esa grey finalmente madure. Ustedes no son tiempo completo, no tienen el mismo tiempo para dedicarle y maciarle a un texto bíblico, y llegan el domingo y maravilloso, entienden el pasaje, pero finalmente, ¿cuál es el objetivo de que entiendan ese pasaje? Que sean edificados, de que crezcan, de que maduren, y que con esa madurez, ¿qué? Ustedes también den fruto. ¿Y den fruto cómo? Teniendo su estudio bíblico. Yo nunca voy a aplaudir el hecho de que las personas solo se queden con el texto, con la predicación del domingo. Y te aseguro con todo mi corazón que tampoco es el propósito de Paul Washer. Sencillamente él tiene un corazón de pastor y lo que está tratando es que esa persona madure y el día de mañana saque su propio tiempo devocional. Porque algo que tenemos claro es que los creyentes no solo se pueden quedar con la predicación del domingo, sino que a diario deben buscar a Dios y tener comunión con Él. Entonces no creo que el propósito con la afirmación de Paul Washer sea que permanezca en esa situación para siempre. No, para nada. Esa persona en ese momento no tiene la madurez
y la va a adquirir. Como cuando ustedes sean papás con Diana, van a ver que el bebito primero necesita alimentarse directamente del pecho de la mamá. Luego, cuando ya tenga la capacidad de comer alimento sólido, le va a tocar a uno darle la comida, pero luego esa persona ha crecido tanto, tu hijo ha crecido tanto que él se alimentará solo. Nosotros no solamente fuimos llamados a nacer de nuevo, fuimos llamados a crecer. Entonces yo creo que esa observación que hace Paul Washer habla del corazón de pastor que tenemos que tener todos los pastores por aquellos miembros que están en un proceso de madurez, pero que finalmente crecerán y tendrán sus tiempos personales con el Señor. Amén. Listo, Dieguito, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más o ya ponemos este tiempo en las manos de Dios? Bueno, mis hermanos, un tiempo muy especial, un tiempo de edificación. Gracias por sus preguntas. Gracias también por la paciencia que me tienen a veces cuando yo les respondo. Y la idea aquí es que ojalá todos pudiésemos participar. Las preguntas enriquecen tanto de verdad. Muchas de las preguntas que hace Julio, que hace Patricia, que hace Vilma en su momento, o que hace Sergio, que hace Connie, Luis, las personas que participan, Olguita la semana pasada, son las preguntas que otras personas pueden tener y al hacerlas ustedes, pues responden las inquietudes de muchos. Entonces, doy gracias a Dios por sus vidas. Señor, en esta noche te doy muchas gracias por tu palabra, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de tener un enfoque más bíblico acerca de este tema maravilloso que es el ministerio, la obra del Espíritu Santo. Y en este caso, cómo el Espíritu Santo nos regeneró y obra en los creyentes después del Pentecostés. Te damos las gracias, te alabamos y bendecimos tu nombre. Llévanos con paz, ayúdanos, prepara nuestro corazón ya para el domingo, el día del Señor, y que podamos precisamente ver esa manifestación e influencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga, Dios los guarde y que estén muy bien. Gracias, Dios. Buenas noches. Que descansa. Gracias.